Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez. Estamos en este día para conversar con ustedes, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nuestro tema que va a estar en torno a toda esta semana es la venida de Jesús. Hemos ya introducido cómo Lucas comienza a hablar, nos habló acerca de Juan el Bautista y ahora puntualmente se centra en hablar de Jesús, que ese que se llamará su nombre Jesús. Así es. Ahora fíjate, es interesante notar que el Señor tiene su agenda y se van cumpliendo, todo lo que Él dice se va cumpliendo en el momento que Él lo estima conveniente, no cuando nosotros lo dispongamos. A veces decimos, el Señor se demora, no, el Señor no se demora, porque en Gálatas 4:4 hay una declaración interesante que bien deberíamos tener presente siempre. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, no cualquier tiempo, nacido bajo la ley. Exactamente. Ahora, ¿sabe? Quizás tengo que decir algo que me pasó a mí, porque muchas veces que leo este texto me pasa. Me recuerda el momento cuando estudié allí en la universidad, pero cuando estaba en la enseñanza media. Ya. Y tenía un profesor que se llamaba Fopiano, no sé si tú te acuerdas. Y él nos pasaba los evangelios. Entonces la pregunta que él se hacía era, ¿por qué vino en ese tiempo Jesús? ¿Por qué eligió ese momento? A lo mejor podría haber sido antes o después, pero nos daba toda una explicación acerca del momento que era el cumplimiento del tiempo, ¿no es cierto? Cuando vino el cumplimiento, esa agenda que tú dices, y efectivamente, ¿no es cierto?, había muchas cosas que garantizaban que Jesús y su ministerio se hiciera, se duplicara, se conversara, caminos, decía él, que estaban adecuados para el tránsito, no vehicular, sino terrestre. Una serie de cosas que se dio, un gobierno más o menos unificado, que se dio. Tenían un idioma se hablaba el latín generalmente, no había lo interesante es que era el momento en que se cumplía la profecía realmente, sí. Y uno tiene que recurrir a la Biblia y decir qué decía Génesis 3:15, que era justamente el cumplimiento de esta profecía. La promesa. Dice, pondré enemistad entre ti, ¿no es cierto? Esa enemistad que gracias a Dios la colocó. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una cosa que de alguna manera se traslada a Gálatas 4:4 cuando tú lo leías acerca de este cumplimiento, pero no solamente allí, sino que hay muchos textos que de alguna manera están hablando de ese cumplimiento. Profeta de en medio de ti y tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:5. ¿Te fijas? Anunciando. En Isaías 7:14 dice, por tanto, al Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Incluso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que es el segundo tomo de Lucas, él dice, porque Moisés dijo a los profetas, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Como quién? Como a Moisés. Moisés es considerado un profeta muy grande, claro que sí. Muy considerado incluso en los tiempos de Jesús. Y fíjate lo que dice Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No puede ser otro más que Jesús. Aquí está diciendo claramente, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera todos estos textos están anunciando el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la profecía que venía desde tanto tiempo, y uno se pregunta, ¿y por qué no lo conocieron? ¿Por qué no lo entendieron? ¿Por qué no hicieron caso a sus palabras? Incluso cuando uno lee los primeros capítulos, las cosas que hizo Jesús, los capítulos 3, 4 y en adelante, las cosas que va relatando Lucas, dice, pero fueron tan ciertísimas, o sea, la gente quedaba asombrada con lo que Jesús hacía. ¿Por qué no lo entendieron? Bueno, creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando vamos a las Escrituras es con toda humildad pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que Él quiere decirnos. No ir con preconceptos, prejuicios, porque eso era lo que sucedía en ese tiempo cuando los judíos, por ejemplo, estudiaban, ellos juzgaban lo que se les quería decir de acuerdo con el pensamiento que ellos tenían.
creo que nunca se les pasó por la mente que el Mesías podría nacer en un pesebre. Eso habría estado totalmente fuera de toda lógica, podríamos decirlo así. Porque fíjate, otra de las cosas, ¿recuerdas tú que no querían aceptar que el templo de Jerusalén fuese destruido? Ellos no les cabía en la cabeza de que Dios iba a permitir que el templo fuese destruido, y el Señor lo dijo. Y ellos no querían creerlo. Entonces hay cosas que el Señor nos dice que no están de acuerdo con nuestra lógica, con nuestra forma de pensar. Entonces nosotros para ir a las Escrituras, tenemos que ir con nuestra mente limpia de preconceptos y aceptar lo que el Señor nos dice y como los dice. Creo que Dios, de alguna manera, estas ideas que coloca en nuestra mente son para que seamos más humildes, más crédulos a lo que Él dice. Porque cuando tú miras el nacimiento, por ejemplo, de Jesús en María, a Jesús algún momento le tiraron una frase muy terrible, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un padre, le dijeron, pero ¿qué quería decir con eso? Que él no se le sabía el padre, de dónde venía. O sea, esos conceptos que son antinaturales para el ser humano, y por eso me gusta la humildad de María, cuando ella dice que se haga conmigo tu voluntad, sabiendo que esto era antinatural, que no conocía varón, que era lo lógico, que era lo que se conocía cómo tener una concepción. El Espíritu Santo hizo su trabajo maravilloso, y tenemos a un Dios también, un Jesús, un Dios nacido en un ser humano. Es interesante que, fíjate, 6 meses después que Gabriel anunciara a Zacarías el nacimiento de Juan, el mismo Gabriel anuncia a María el milagro de que ella, siendo virgen, iba a concebir. Y lo dice ahí en San Lucas capítulo 1:31, dice: concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque Él salvará. Ya viene la recomendación, y estas recomendaciones, estos agregados que a veces aparecen, de alguna manera hilan lo que estaba diciéndose en el Antiguo Testamento y que se cumplía justamente con la venida del Señor. Hay tantos hechos en la Biblia que de alguna manera no son normales, pero que se cumplen y son reales. Tú recuerdas, estaba pensando en lo que fue durante 40 años en el desierto de Israel cuando se les dio maná. Pareciera que el maná era un pancito, pero no era tan simple, porque tenía todos los elementos, todos los nutrientes que el ser humano necesita para vivir, y Dios se lo proveyó en algo que parecía muy simple. Y no les faltó absolutamente nada, no se enfermaron, se mantuvieron vivos, y cuando murieron fue porque desobedecieron a Dios, claro, no por la alimentación. Fíjate, el asunto en relación con el maná, es interesante cómo ellos tenían que recoger la porción necesaria de un día, y después eso como se derretía, desaparecía, ya no había. Ahora, el que quería evitarse el trabajo al otro día de recoger, recogía más de la cuenta y se la gusanaba todo, perdía toda la porción. Entonces, ¿cómo el Señor se manifiesta en forma tan clara, tan precisa, y aún lo hace hoy con nosotros? Hay cosas que el Señor nos manda y que si lo pensáramos un poquito más, creo que obedeceríamos a Dios y nuestra vida sería mucho mejor. Por eso es que sublime las expresiones que aparecen en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Qué linda esa expresión. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos mañana. Bendiciones. Algunas culturas secularizadas han sido constreñidas al creer que todo, en última instancia, tiene una explicación naturalista y científica. ¿Por qué esta es una visión estrecha, incluso superficial, de la majestuosidad y la grandeza de la realidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.